Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Tenemos el gusto de estar con Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban? Encantado de estar como siempre con Radio Sefarad. Muy bien, Jorge. Pues queríamos hablar contigo de un fenómeno que nos está llamando la atención porque es cada vez más creciente, ¿no? El supremacismo blanco, eso que habíamos visto en tantas películas de Estados Unidos, que pasaba en otro sitio, pues cada vez se acerca más incluso a un país como España, que tampoco es que haya habido históricamente una división, una polarización entre una población africana negra y una población blanca. Es como un fenómeno que nos llama la atención, ¿no? Bueno, la verdad es que son construcciones ideológicas que luego se proyectan en conductas, en comportamientos, pero el tema supremacista viene desde la misma construcción del racismo. Es decir, que en el siglo XIX, cuando empiezan a decir estas tonterías de la división del mundo en razas, pues la siguiente justificación del nacionalismo es decir que ellos son una raza, nacionalismo pertinente, y que son superiores a los demás. Entonces, el supremacismo no es ni más ni menos que esa idea de ser superior por cualquier factor. Claro, un factor puede ser blanco, entonces estamos ante el supremacismo blanco, pero también hay supremacismo negro, que nadie se equivoque, que había corrientes en torno a Malcolm X que plantean el supremacismo negro, y ahora con los Black Lives Matter pues hay gentes que están en el supremacismo negro. Pero lo más dominante ha sido el supremacismo blanco, que se ha anclado fundamentalmente en Estados Unidos, y es una derivada de la guerra de la secesión, de los estados del sur, donde muchos de ellos dieron cobertura al Ku Klux Klan. Entonces el Ku Klux Klan está alimentado de esta idea supremacista, ¿no? Adolf Hitler fue supremacista, lo que pasa es que no hablaba del supremacismo blanco, hablaba del supremacismo de la raza aria, ¿no? Entonces, ¿quién era la superior? ¿A quién situaba en la cúpula? A los arios. Luego todos los demás eran categorías inferiores. ¿Y qué os voy a decir? Que estoy en Radio Sefarad, que había algunos que eran subhumanos, y a esos había que llevarlos a las cámaras de gas. Bueno, entonces todo tiene el mismo alimento, una concepción de un mundo dividido en algo científico que es la raza. Por eso es muy importante cuando los genetistas, los antropólogos, la propia UNESCO en el año 66 sacaron declaraciones negando el concepto de raza, porque es un conocimiento defectuoso al científico el que sirve para construir el racismo. El racismo no es ni más ni menos que eso, división en razas, y unas son superiores a otras. Y el supremacismo blanco es la supremacía de la raza blanca. Se puede decir de una manera u otra. Hay otra gente que dentro de esta visión lo que habla es de construir la nación blanca. Entonces empiezan a decir soy nacionalista. Es muy primario todo esto, no tiene, de ciencia no tiene nada, ¿no? Pero lo hacen a partir de una victimización. Se sienten amenazados, dicen que están acabando con la raza blanca, de ahí derivan a la necesidad de identificarse con la nación blanca, se victimizan, y a partir de ahí aparece el nacionalismo blanco. Y esto nosotros lo detectamos ya hace muchos años. Yo en los libros que he escrito pues he hecho referencia a la gente que proclama el WAR. El WAR son las siglas de Guerra Civil Racial en inglés. Entonces, son gente que dentro de su esquema interpretan que vamos indefectiblemente encaminados a una guerra civil racial entre la raza blanca, que está extinguiéndose según ellos, y el resto del mundo. El resto del mundo que no sabemos qué color decir, si negros,
amarillos, o piel roja. Es que es absurdo. O sea, es absurdo, pero es absurdo para todos los que enfatizan en el color de la piel, porque somos muy diversos en materia de color de la piel. Yo comento una anécdota de hace unos meses, no muy lejos, porque claro, ahora mismo aparece también otro discurso que es el ser racializado. Y yo les digo a la gente, ¿qué es eso de ser racializado? Pero eso se dice en el mundo progresista, ¿eh? Dice, pues hombre, en fin, que nos veis como, nos estáis racializando, nos veis como una raza inferior. Tuve una discusión una vez con unas chicas que eran orientales, japonesas y chinas, en un centro asiático, donde nos estaban hablando de, claro, me decían a otro compañero y a mí, vosotros que sois blancos, pues hombre, nos tenéis sometidos a los racializados y entonces vivís de manera privilegiada. Entonces yo ya me cansé y dije, bueno, vamos a ver, vamos por partes, por partes. Digo, ¿puedes subirte el jersey? Claro, ellas eran más blancas que yo. O sea, nosotros, incluso para Estados Unidos, somos africanos, casi. Es decir, nos dicen, de hecho, a Antonio Banderas pues, le han dado el premio por ser negro. Antonio Banderas, ¿no? Y nos ven así. Entonces se lo decía y decía, ves, tú eres mucho más blanca que yo en el color de la piel. Lo único que estás haciendo es construyendo un sujeto político, que es el racializado. Entonces, a partir de ahí tú te victimizas y te planteas la lucha política en ese orden. Bueno, pues los del supremacismo blanco hacen lo mismo, pero además muchos de ellos tienen una connotación neonazi. Y lo que hemos visto en España es muchos grupúsculos, muchas células, etcétera, que están siendo en estos momentos muy alimentadas desde Internet y las redes sociales. Ese es el gran cambio. Lo que antes detectábamos y lo reflejábamos en un libro como diciendo, mira, estos son una panda de iluminados que se victimizan y demás, pues ahora resulta que ya no. Ya pues hay muchas conexiones en Internet y algunos, como los que hemos denunciado recientemente, pues hacen culto a la violencia. De hecho, los que han detenido en Lleida es una gente que estaban haciendo apología del terrorismo, una apología del terrorismo brutal, porque estaban viendo positivamente la matanza de Utoya y la matanza de Nueva Zelanda de la mezquita, y también como son nazis, pues verían bien, yo no sé exactamente cuál es en su perfil todo lo que dirían, pero verían bien por los atentados en las sinagogas en París y demás, porque cuando estos tienen esa perspectiva, atacan contra todo. Por lo tanto, mi consejo en general es que nada de supremacismo, nada de racismo, nada de racialismo. O sea, son como cosas que se interalimentan entre unos y otros y acaban anulando la persona, la singularidad de la persona y el derecho a tener múltiples identidades. Yo no digo que no tenga la gente derecho a su identidad, la que quieran, pero salvaguardando la Carta Universal de Derechos Humanos, que esa nos cobija a todos. Bueno, ahí justamente quería preguntarte porque a veces estas expresiones cuando están en sus extremos y son violentas, evidentemente son claras y nítidas, pero a veces hay expresiones muy en la frontera, por ejemplo, con el nacionalismo o los distintos nacionalismos, ¿no? Es decir, cuando uno reivindica no ya el color de la piel como identificación, pero sí el territorio en que vive, incluso dentro de un mismo país, ¿no? Pues mira, llevas toda la razón, porque recuerda que estuvimos hablando hace tiempo de la denuncia que pusimos a Torra, era presidente de la Generalitat, por los artículos que había hecho, entre ellos uno que incluso nos dieron la razón, que era discurso de odio, el de la lengua y las bestias, donde descalificaba a la gente por hablar
español o castellano y venía a decir que era la lengua que hablaban las bestias, ¿no? Ahora mismo también ha salido otro cargo político, también nacionalista, donde pues no, animaliza a la gente que habla en esta lengua. Entonces, lo primero es que no respetan las lenguas, lo segundo es que eso de animalizar o de cosificar a las personas tiene muy mal pasado, porque cuando acabó toda la tragedia en un holocausto, antes había habido años y años y años de cosificación, de deshumanización, de animalización, y eso nos tiene que servir para tener muy presente el pasado y no se vuelva a repetir. Así que llevas toda la razón, porque hay supremacismo que también lingüísticamente se plantea. Entonces, las lenguas no son ni superiores ni inferiores. Las lenguas son las lenguas, son un instrumento de comunicación. Y ya está. Entonces, el castellano es la segunda lengua universal más hablada por distintos países. Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es estar contenta y defenderla. Por ejemplo, ahora mismo ha habido una reacción muy importante con el tema de la defensa del castellano en Cataluña, con la lengua. Yo he sido uno de los firmantes, con la lengua vehicular. Creo que la gente tiene derecho, los que viven allí en Cataluña, a hablar en español. Es que es realmente ridículo, absurdo, que en España no tengas derecho a aprender a utilizar vehicularmente en algunas partes del país el español o castellano, ¿no? De hecho, en Latinoamérica muchas veces nos llegan ondas diciendo qué poquito defendemos en España el castellano o el español. Se defiende más en Argentina, en Chile, en Latinoamérica se cuida más esto, pero lo reprochan a la Real Academia. Pues bueno, en esto también hay supremacismo y lo que hay es que defender la dignidad de la persona y sus atributos. Y uno de ellos es la lengua, otro puede ser el color de la piel, otro puede ser su identidad religiosa, otro puede ser... Sí, pero vamos a ver, que es que somos así, somos diversos y lo único que hay que reprochar es que podamos utilizar nuestros derechos y libertades sin sentido de la responsabilidad y no respetando las libertades y los derechos de los demás. Y a partir de ahí, la pluralidad, sea política, sea religiosa, sea de la diversidad étnica, si el mundo es así, si en el mundo hay miles de lenguas, en el mundo hay miles de confluencias culturales, hay realidades étnicas muy diferenciadas y lo que tenemos que hacer es defenderlas a todas. Oye, que es que hay indígenas, pues tienen derecho a seguir preservando su indigenismo. Lo que hay que hacer es no plantearse las relaciones en términos de inferioridad y superioridad. Ahí está lo absurdo. Eso es el absurdo, la inferioridad y la superioridad, porque eso es lo que deriva luego a la tragedia. Ahora, la pregunta, yo creo que es la pregunta del millón. Todo esto está meridianamente claro para cualquier persona más o menos moderada en este mundo. Hemos pasado y hemos revisado la historia. Tú mencionabas muchas veces el Holocausto. Nunca se ha conocido tanto sobre el Holocausto como ahora. Se conoce o se difunde más ahora que en los años posteriores al propio hecho del Holocausto. Y sin embargo, hay un repunte de estas acciones y pensamientos que parecen ilógicos en una época como la actual, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Pues no estudiarlo a fondo, pero sea el Holocausto y sean los grandes genocidios, ¿no? Lo bueno del 27 de enero, de esta fecha aniversario, es que nos ayuda, nos permite pensar el Holocausto, pero pensar los genocidios de la humanidad. A que nadie sabe qué es el Holodomor. Pues el Holodomor fue un gran genocidio cometido por Stalin, haciendo morir de hambre a millones y millones de personas, porque no estaban en su sintonía, en su proyecto. Pero a que nadie sabe
el genocidio de los Khmer rojos camboyanos? Pues también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí murieron 1,5 millones de personas y eso fue hace nada, fue en 1975-76. Y a que ya nos hemos olvidado del genocidio de los Hutus y los Tutsis. Y fue hace nada también. Fue a pocos kilómetros del Mediterráneo. ¿Y qué hizo Europa? Y qué hizo mirar para otro lado. No, yo creo que esto se debe de debatir en las escuelas, se debe de debatir en los medios de comunicación, se debe de debatir, porque son un foco de enseñanza. Yo no me equivocaría con una aseveración. Mi formación ha ido muy vinculada a pensar el Holocausto. Yo vengo de una tradición antifascista muy pronunciada, pero el conocimiento del Holocausto me hace ver más allá, no del simple antifascismo, eso no vale. No. Hay que ver cuando se cosifica a la gente, cuando se niega la dignidad de la persona, entender que la Declaración Universal de Derechos Humanos es precisamente la reacción al Holocausto. Sí, hay que pensar. Esto lo decía Primo Levi, lo decía la propia Hannah Arendt, que tiene muchos elementos críticos, pero también lo decía, ¿no? O sea, pensar la condición humana, esto hay que ver cómo somos capaces de hacer auténticas barbaridades, ¿no? Y no se ha llevado a la escuela, no se ha hecho pensar en el ser humano. Es que el ser humano puede, no es que sea supremacista, racista, nos podemos inventar todos los istas del mundo, no, es que podemos ser nefastos con nosotros mismos, pero desde siempre. A mí me gusta mucho ver los programas estos que salen de Atapuerca y de la época hace miles y miles y miles de años, y ver cómo allí también hubo crímenes masivos con los neandertales. Pero luego me gusta mucho cuando miras a Israel y ves que en la zona de Oriente Medio pues hay excavaciones, investigaciones y tal, y te demuestran cómo ha habido mestizaje entre el Sapiens y el Neandertal, con lo cual el mestizaje y el crimen contra la humanidad viven en paralelo. ¿Qué es lo que va a ganar? ¿El mestizaje, es decir, la solidaridad, la tolerancia o la barbarie? Este es el gran reto. Bueno, pues tenemos que educarnos para esto, educar para aceptar la diversidad, y eso tiene nombre. Se llama respetar, aceptar y apreciar. Y eso se ha bautizado como tolerancia. Y tenemos que educarnos en solidaridad profunda, que no es buenismo, es distinto. La solidaridad profunda es tener un sentido de compromiso común como humanidad. Hay que educarse en la fraternidad. Pues hay que pensar que el otro ser es un semejante a ti. Eso no quiere decir que no haya que respetar normas de convivencia para que determinados comportamientos pues estén absolutamente excluidos o impedidos, ¿no? Me estoy refiriendo a crímenes y me estoy refiriendo a cantidad de cosas, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que nunca dejaré de agradecer a Israel, lo digo así, solemnemente, el que haya mantenido la memoria del Holocausto. Con independencia de quién gobierna y quién no gobierna en la política y tal. Yo creo que ha sido una gran contribución al sentido profundo de la humanidad. Y desde ahí, no olvidando el Holocausto, pues recordaremos el Holodomor, al Khmer rojo, a los Hutus y los Tutsis y al genocidio y la limpieza étnica en los Balcanes. Y ese es mi gran agradecimiento de por vida a la gran contribución que ha hecho el mundo judío, pero especialmente su institución política, que es el Estado de Israel, que ha sido quien ha sostenido realmente de manera permanente esa memoria. Pues Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, muchas gracias por habernos atendido también esta vez. También cuando no necesariamente acudimos a ti, cuando hay un incendio y ha pasado algo en las noticias muy llamativo, también para hablar de estos temas que hay que hablarlos más reposados, como dices tú, desde la solidaridad, desde la conciencia de lo que se está haciendo y de lo que se debe hacer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, encantados como siempre con Radio Sefardí.